¿Te atreverías a confiar en alguien que parece inocente? En este video descubrirás la escalofriante historia real de Sheila Condor, un caso aterrador que mezcla engaños, feminicidio y corrupción policial. En breve, te revelaré cómo una simple acción cotidiana fue el origen de su trágica muerte. Sheila Condor, una joven de 26 años, estudiante y trabajadora incansable, desapareció en circunstancias que estremecieron a toda la comunidad de Santa Anita. Era el 13 de noviembre del 2024, un día que parecía ordinario, cuando salió de su casa con la simple tarea de cuidar un perro. Nadie podría imaginar que ese encargo cotidiano la llevaría a un destino aterrador. 3 días después, 16 de noviembre, la verdad emergió de la forma más horrorizante. Su cuerpo fue encontrado descuartizado y oculto en una maleta dentro del departamento de su asesino, en el condominio Las Praderas de Comas. La brutalidad del hallazgo dejó a todos paralizados. La evidencia era un recordatorio macabro de que la normalidad puede ser solo una fachada y que el peligro puede estar más cerca de lo que uno cree. Las autoridades y vecinos se quedaron horrorizados y la pregunta que flotaba en el aire parecía no tener respuesta. ¿Cómo alguien podía cometer un crimen tan espeluznante y pasar desapercibido durante tanto tiempo? El caso de Sheila se convirtió en un símbolo del terror que puede esconderse tras las rutinas más simples. El principal sospechoso, Darwin Marks Gondry, suboficial de la Policía Nacional del Perú, de 25 años, parecía un joven común, pero bajo esa fachada se escondía un depredador escalofriante. Su modus operandi era aterrador en su precisión. Contactaba a mujeres a través de redes sociales con el pretexto de que cuidaran a su perro y las invitaba a su departamento. Allí, según las denuncias, drogaría a sus víctimas antes de abusar de ellas. Lo escalofriante no solo era el acto en sí, sino la frialdad con la que planeaba sus encuentros y cómo utilizaba su posición policial para cubrir sus rastros. La astucia de Condry dejaba claro que había un patrón repetido y sistemático. No se trataba de un crimen aislado, sino de un plan meticulosamente elaborado que convertiría el miedo en su herramienta. El horror crecía al darse cuenta de que alguien entrenado para proteger a la sociedad podía transformarse en su peor pesadilla. Las redes de engaño, la confianza traicionada y la violencia calculada formaban un cóctel perturbador que deja al espectador en un estado de alerta constante. Este primer vistazo al monstruo detrás del uniforme prepara el terreno para una historia que mezcla miedo, incredulidad y rabia, dejando un rastro imborrable de terror en todos los que conocen los hechos. La desaparición de Sheila Condor no solo reveló un crimen atroz, sino un sistema que falló de manera aterradora. La familia de Sheila acudió de inmediato a las comisarías de Santa Anita y Santa Luzmila, buscando ayuda desesperada para localizarla. Sin embargo, la respuesta de la policía fue escalofriante. Minimizaron la situación, argumentando que Sheila, siendo mayor de edad, seguramente se habría ido con un novio. A pesar de que los familiares proporcionaron datos claros del sospechoso, sus advertencias cayeron en el vacío. La incredulidad y el miedo se mezclaron cuando se descubrió que Darwin Condry, el presunto asesino, había estado en la comisaría el mismo día de la denuncia, protegido por sus propios colegas. La sensación de impotencia fue desgarradora. No solo se enfrentaban a un asesino brutal, sino a un muro de negligencia institucional que parecía imposible de derribar. Cada hora que pasaba sin acción aumentaba el riesgo, dejando un rastro de horror que señalaba la indiferencia y complicidad de quienes deberían haber protegido a Sheila. La escena dejaba un sabor amargo, como si el sistema mismo hubiera conspirado para permitir que el terror continuara. Lo que hacía este caso aún más escalofriante era que Darwin Condry no era un desconocido en términos criminales. Ya tenía un historial oscuro y aterrador. En enero del 2023, él y 2 colegas fueron denunciados por drogar y abusar de 3 jóvenes. A pesar de la gravedad de los hechos, el Poder Judicial rechazó la prisión preventiva, imponiendo apenas una suspensión temporal de 6 meses. Tras ese breve castigo, Darwin volvió a sus funciones policiales, con la oportunidad de continuar su patrón criminal. La revelación de otro caso similar en marzo del 2024, meses antes del feminicidio de Sheila, demostraba que la advertencia había sido ignorada. Este historial ignorado añade un nivel de terror institucional. Un agresor serial protegido por un sistema que falla en detenerlo
que continuó operando hasta que ocurrió lo impensable. El relato de estos antecedentes no solo aumenta la incredulidad y el miedo, sino que resalta la mezcla de horror y frustración que dejó a la sociedad preguntándose cómo alguien con tanto potencial de daño pudo moverse sin restricciones y cómo la justicia falló en su labor más básica: proteger a los inocentes. La sombra de impunidad que cubría a Darwin convertía cada paso en la búsqueda de Sheila en un juego macabro con consecuencias irreversibles. El 19 de noviembre, apenas 3 días después del hallazgo de Sheila, Darwin Marks Condory fue encontrado muerto en un hotel de San Juan de Lurigancho. La escena era inquietamente sospechosa. La altura del supuesto lugar del suicidio no concordaba con las lesiones. No había rastros de sangre y el rigor mortis parecía avanzar de manera extraña. Todo apuntaba a que esta muerte podría haber sido un homicidio cuidadosamente disfrazado como suicidio, un intento de silenciarlo antes de que se revelara la información crucial. Los escalofriantes que los policías llegaron al lugar violaron todos los protocolos, contaminando la escena y dejando más dudas que certezas. Cada detalle de esta muerte, desde la falta de coherencia hasta la intervención sospechosa de sus colegas, añadía una capa de terror y misterio que hacía que la historia de Sheila y su asesino pareciera sacada de una pesadilla. La mezcla de impunidad y encubrimiento por parte de las instituciones reforzaba la idea de que la justicia no operaba con equidad, mientras los verdaderos culpables permanecían en las sombras, observando desde el anonimato. Cada detalle de la muerte de Condory añadía nuevas capas de misterio y desconcierto, dejando en evidencia que nadie estaba a salvo, ni siquiera quienes cometían atrocidades. Su desaparición no cerraba el caso, sino que multiplicaba las sospechas y el terror, mostrando que incluso los agresores podían enfrentarse a un destino igualmente siniestro y perturbador. El feminicidio de Sheila Condor desencadenó un terremoto institucional y social. Masivas protestas contra la Policía Nacional del Perú surgieron en todo el país, mientras la indignación se mezclaba con el terror colectivo ante un sistema que fallaba de manera tan grotesca. Se abrieron 3 líneas de investigación principales: la investigación del feminicidio en sí, la negligencia y encubrimiento por parte de los agentes que rechazaron las denuncias iniciales, y la muerte de Darwin Condory, ahora bajo sospecha de homicidio, para evitar que delatara a cómplices. Varios policías y un fiscal enfrentan cargos por encubrimiento y omisión de funciones, mientras la familia de Sheila considera llevar el caso a instancias internacionales para señalar la responsabilidad del Estado peruano. La combinación de horror, injusticia y posible conspiración creó un relato que parece un thriller escalofriante: un crimen brutal, una víctima silenciada, un asesino protegido y luego eliminado, y un sistema que constantemente pone en duda su propia credibilidad. La historia de Sheila Condor se convierte en un símbolo aterrador de vulnerabilidad, impunidad y la lucha por justicia en medio de un laberinto de mentiras, amenazas y secretos que todavía buscan ser descubiertos. Cada nuevo detalle que emerge mantiene al público en un estado de suspenso constante, recordando que la línea entre lo real y lo inimaginable puede ser más delgada de lo que jamás quisiéramos admitir.